Sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre las responsabilidades corporativas o compromisos o como le quieran llamar. Estamos en el punto de la sumisión a la labor pastoral. Decíamos que no es por lo que el pastor es en sí mismo, porque es una persona, es un creyente como cualquier otro, pero sí los ancianos, obispos, pastores, presbíteros tienen un llamado especial de parte de Dios y por lo que representan, Dios ordena a la iglesia a sujetarse a ellos. Vuelvo y repito, no me cansaré de decirlo, esa palabra no nos gusta, pero no nos gusta porque sea un error de impresión en la Biblia o porque sea un error de traducción o porque tal vez a quienes escribieron la palabra del Señor les encantaba que las personas se sometieran a ellos o tenían un complejo de superioridad o eran megalómanos. No, es porque Dios lo ordena. Dios lo ordena, está en la escritura y si nosotros sentimos cierta incomodidad de escuchar este tipo de palabras como sujeción, sumisión, obediencia, el problema no radica en la escritura, sino radica en nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando lo que enseña la Biblia no se conforma con lo que yo creo, no es la Biblia la que debe cambiar ni adaptarse. Soy yo el que debo percibir mi falta, mi limitación, mi pecado y hacer los cambios respectivos y adaptarme o conformarme a lo que la Biblia enseña, porque la Biblia es infalible, no se equivoca, inerrante, no contiene errores. Si yo veo algo que está en la escritura y estoy fallando, pues yo tengo que poner una X allí y decir, aquí estoy mal, debo cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la naturaleza caída esa semilla de la rebeldía que fue sembrada en el huerto del Edén y con la cual todos nacemos. No, la palabra autoridad nos asusta, nos molesta, pero es una demanda, una exigencia de Dios. Repito, no porque el pastor lo merezca, o los pastores o las autoridades de la iglesia lo merezcan, sino por lo que representan y siempre y cuando todo esté fundamentado en la escritura y sea para el bien de la iglesia. Hay cosas que la Biblia no, de las cuales la Biblia no habla, ¿sí? Pero están los principios allí implícitos. De manera que si lo que los ancianos o pastores de la congregación demandan de la iglesia no está expreso, pero está implícitamente contenido allí, está el principio, yo debo obedecerlo. Ejemplo, en ninguna parte de la escritura dice qué clase de comida debo yo comer. No lo dice, no lo dice. Algunos dicen que tenemos que ser vegetarianos porque Daniel hizo un ayuno en el cual solamente comía vegetales. Pero no es una norma, es una situación especial y una decisión que él tomó. Pero la Biblia no dice qué comida debemos nosotros ingerir, digerir, no lo dice. Pero, pero hay un principio, el principio de cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si uno ve que una persona está como muy desatada en el aspecto alimenticio, no está cuidando su salud, el pastor tiene toda la autoridad y esa mala alimentación o desorden, porque mala alimentación no quiere decir que esté aguantando hambre, quiere decir que está comiendo cosas que no debe, que le perjudican su salud. Si esa mala alimentación le está causando problemas a esa persona, el pastor tiene toda la autoridad de decirle, hermano, tienes que ir al médico y poner en orden
tu nutrición o a un nutricionista porque esto te está afectando. Muéstreme en la Biblia donde dice. No lo vamos a encontrar. De hecho, la Biblia dice que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Pero está el principio, tienes que cuidar tu cuerpo porque Él es templo del Espíritu Santo. O una persona que trasnoche mucho. No, es que yo estoy trasnochado y constantemente trasnochado. El pastor tiene toda la autoridad de llamarle y decirle, hermano, estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú lo estás maltratando, trasnochándote viendo televisión, pegado el teléfono. Muéstreme en la Biblia donde dice que yo no puedo trasnocharme. No lo dice, pero sí habla de un cuidado y una mayordomía de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces hay un principio. Sí, porque luego siempre va a aparecer aquel que dice, pero es que usted enseñó que yo debo sujetarme si lo que usted dice está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, pues no me sujeto. Pues volvemos a lo mismo. Puede que no esté de forma expresa, pero esté implícitamente contenido allí a través de principios, porque la Biblia no nos enseña qué debemos hacer en cada cosa o cada situación en particular. Si llueve, busca un paraguas, una sombrilla. Si no llueve, entonces sigue usando la sombrilla para que te cuides del sol. Cuando salgas a la calle, está haciendo mucho sol, usa bloqueador. La Biblia no dice nada de eso. Entonces está haciendo un sol bien duro, bien bravo, y salimos a la calle a quemarnos. O si está lloviendo, entonces no busquemos un paraguas. Hagan como yo, me mojo. No, pero hay principios que gobiernan nuestras vidas. Hablábamos de Hebreos 13 y 17, es el pasaje por excelencia que se cita para estas situaciones. ¿Se lo aprendieron de memoria? El pastor de la iglesia donde yo crecí, él me citaba constantemente este texto porque consideraba que yo era rebelde. Yo creo ahora, mirando en retrospectiva, que él era autoritario y usaba este versículo para demandar una sujeción en asuntos que no eran de su competencia. Por ejemplo, nos prohibía jugar fútbol. Ni siquiera jugábamos el domingo, que es el día del Señor, jugábamos los sábados, de vez en cuando. Y él decía que no, que si íbamos a jugar fútbol, primero teníamos que pedirle permiso a él. Y uno le decía, pero pastor, ¿cómo así? O sea, yo no tengo derecho de ir a jugar fútbol. Y él decía, no, mire, Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, ¿qué? Con alegría y no con tristeza, porque esto no os es provechoso. Y dele, y así era para cualquier cosa. Culto de oración y bueno, los hombres se van a hacer aquí y las mujeres se van a hacer en este lado, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda separados. Pastor, ¿y por qué? Porque la carne es débil. Pero pastor, yo no le veo nada de malo, o sea, pues, ¿por qué separar hombres de mujeres? ¿Acaso es que pues, venimos a orar? Mire, Hebreos 13 y 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como en quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no con tristeza, porque esto no os es provechoso. Siempre. Cualquier cosa que él se le ocurría, Hebreos 13 y 17. No, la Biblia no es para eso. Él justificaba sus decisiones arbitrarias con Hebreos 13 y 17. Entre ellas la prohibición de jugar fútbol. De hecho, en el patio de la iglesia nos hizo ir a limpiar el patio de la iglesia, a arreglar el patio de la iglesia, porque dijo, y no se me olvida, que nos iba a construir una cancha en el patio de la iglesia. Nunca la construyó. Nosotros éramos los ilusos que pensábamos que nos iba a construir una cancha para que no fuéramos a jugar a la calle. ¿Por qué? No sé, pronto nos quería tener encerrados allí, presos. Yo no quería que jugáramos en la calle, que jugáramos en la misma iglesia. Y una vez jugamos ahí en ese pedregal ahí, pero no es lo mismo. Pero es una decisión arbitraria porque no tiene fundamento. Nosotros no éramos jugamos entre nosotros mismos, no nos agarramos a pelear con nadie, o sea, normal.
pero a él no le gustaba, no le gustaba. Por allá otro pastor en otra congregación dijo que la pantaloneta era del diablo, entonces que uno no podía jugar fútbol en pantaloneta porque eso era pecado. Eso incitaba a las mujeres al pecado, ¿verdad? Yo les aseguro que si hacemos una encuesta aquí entre las mujeres, ninguna va a pecar viéndole las piernas de gallina a los hombres, ninguna. Cosas que hay en la mente del pastor y entonces quiere educar a la iglesia a la mentalidad de él, ¿no? Son puntos de vista personales. Si a ti te parece pecaminosa la pantaloneta, no la uses, pero no juzgues al hermano que se la pone, porque eso no tiene nada de pecaminoso en el hombre, ¿no? En la mujer sí, porque el que va a ver es el, le hablo de mostrar mucho, ¿no? No quiero decir que una pantaloneta sea del diablo, ni nada por el estilo. Y también depende del contexto, ¿no? No vamos a ir al gimnasio en falda, ¿sí? O vamos a ir a un torneo de voleibol en falda, o en jean. Todo depende del contexto. Entonces, Hebreos 13:17, ¿ya se lo aprendieron de memoria? Como yo. De tanto repetírmelo el pastor, me lo aprendí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué me debo sujetar al pastor? Porque él vela por mi alma, ora por mí, está pendiente de mí. Cuando prepara la enseñanza o el sermón, está pensando en mí, en la iglesia, lo hace por mi bienestar. De vez en cuando me llama o me escribe, o de vez en cuando va y me visita, vela por mi alma, se preocupa por mi bienestar. Si no lo hace directamente, pues le preguntará a otros hermanos. Sí, hermanos con los que a veces es difícil comunicarse. Uno le pregunta a un hermano que sea más cercano, hermano, ¿y qué ha sabido del hermano fulano, del hermano sutano? ¿Cómo está él? Etcétera, etcétera. Vela por mi alma. Por esa razón yo debo someterme a él. Como quienes han de dar cuenta, porque él tiene que darle cuenta a Dios de las vidas de las ovejitas de la congregación. El Señor le va a decir al anciano el día de mañana, el día que estemos compareciendo ante la presencia de Dios, bueno, y tus ovejas, ¿qué pasó con ellas? ¿Por qué este hizo esto? ¿Por qué aquel? Este no estaba bien atendido, ¿sí? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Que la iglesia no se convierta en una carga para el pastor, sino que se convierta en una razón, una motivación, un motor, una alegría, atender las necesidades de la iglesia y no una carga. ¿Por qué? Porque no es provechoso para quién, para la iglesia. Para la iglesia no es provechoso tener un pastor cansado, agobiado, agotado, estresado, deprimido, porque los creyentes pueden caer en depresión. De hecho, hay algunos pastores, lamentablemente ahorita están abundando los pastores que se suicidan. No vamos a entrar en el debate de si un creyente se puede suicidar o no, si se suicida pierde la salvación o se salva. No, 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 eso no es el tema. El punto es que hay iglesias que son tan difíciles como las de Corinto, que llevan al pastor al extremo de la depresión y posteriormente el suicidio. Hay pastores que se suicidan porque están en la práctica de algún pecado escandaloso y cuando eso está a punto de salir a la luz, como que la vergüenza puede más y se quitan la vida. Pero hay pastores que se suicidan porque caen en depresión, porque tienen ovejas que parecen más bien lobos y aplastan al pastor. Yo conocí un pastor que aquí en Venezuela que me contaban que cuando él daba la clase, los hermanos le refutaban todo lo que él enseñaba. Yo, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿a qué van a esa iglesia? No, porque es que en los hermanos de esa congregación estudian mucho, pero estudian para debatir. O sea, tienen esa suspicacia. La Biblia dice que tenemos que examinar todo lo que se nos enseña como los cristianos de Berea, pero la Biblia no dice que nosotros tenemos que andar con una lupa buscando qué defecto hay en la enseñanza del pastor, en las palabras del pastor constantemente con el propósito de señalarlo, porque esa es una conducta farisaica. Recuerden el comportamiento de los fariseos, le hacían preguntas a Jesús, no con el deseo de aprender, sino con el deseo de tentarle, dice, para encontrar en él algún error. Una cosa es cuando uno pregunta con el deseo de aprender y otra cosa es cuando uno pregunta para hacer resbalar al que está enseñando. Eso sucede en todos los contextos. Yo
En la universidad había un profesor de cálculo y tenía unos compañeros que se creían los genios, no lo eran, no eran genios, eran habladores, pero creían que porque venían de ciertos contextos, yo llegaba de la escuela pública, ellos llegaban de colegios privados, entonces creían que sabían más que los demás. Constantemente le hacían preguntas al profesor con el propósito de avergonzarlo. Yo lo sabía porque yo me sentaba con ellos. Y cuando el profesor por alguna razón no sabía la respuesta, después se jactan diciendo, mire, si él lo hice quedar mal. Y esa es la conducta de algunos, no sé si llamarlos creyentes, porque esa no es el comportamiento de un creyente, pero sucede aquí en Venezuela, en una congregación donde hay 4, 5, 6, 7 hermanos que han estudiado teología, y cuando el pastor da la enseñanza, están interrumpiendo, debatiendo, censurando, cuestionando todo lo que se les enseña. Se convierten en una carga para el pastor. Porque en cuyo caso, pues esas dudas deberían resolverse de manera personal y privada, ¿cierto? Pastor, tengo una pregunta al terminar la clase, al terminar la reunión. Pero tal vez son personas que quieren llamar la atención sobre sí mismos o están frustrados, tal vez quisieron ser pastores y el Señor no los llamó, no reúnen las cualidades, la calificación para hacerlo y entonces lo que hacen es destruir la labor que se está haciendo y de paso intentar minar la autoridad del pastor, porque cuando el pastor se equivoca, pues va a generar dudas en la congregación o cuando da la apariencia de equivocarse. Entonces, eso no es correcto, se convierte en un tropiezo en la labor pastoral y pues obviamente el pastor no va a estar feliz. Uy, tengo que ir a dar la clase, me voy a encontrar con los opositores. La iglesia no tiene por qué haber oposición, porque la iglesia no es el Congreso. Hay personas que lo ven así, no, pero es que en la iglesia es bueno que haya oposición. No, pues es que la Biblia no dice eso, la Biblia dice que tenemos que estar en unidad. Unidad, ¿no? Que es que es bueno que haya oposición. No, hermano, eso es en el mundo. La iglesia no es política. Todos debemos estar en unidad. Debemos pensar lo mismo. Eso es lo que Pablo nos llama a hacer. Efesios capítulo 4. El propósito es llegar a la unidad. No que la iglesia esté dividida y que haya oposición. Yo escuché a alguien que me lo dijo. No es que es bueno que haya oposición. No, hermano, es que no estamos en el Congreso ni en la Asamblea de Diputados. Esa es la iglesia. Como que, o sea, si la iglesia va hacia un lado y hay oposición, entonces los que están haciendo oposición, ¿qué? ¿Sí me entienden? Ah, pero en el Nuevo Testamento vemos iglesias donde sucedía eso. Sí, claro, pero eso es un defecto que nos muestra la Biblia. No es una virtud. Pablo lo dice en 1 Corintios, hay divisiones entre vosotros. Unos siguen a Apolos, otros a Pedro, Cefas, otros a Pablo. Y otros dicen, no, yo no sigo a nadie, yo soy de Cristo. Y es allí cuando Pablo dice, el que destruya al templo del Espíritu Santo, hablando de la iglesia, dice, Dios le destruirá a él. El que genera división en una iglesia, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le destruirá. Ahí no está hablando del suicidio, que se ha interpretado, no, es que, sí, no, pues el suicidio no tiene perdón, entonces, porque ahí dice, no. No, ahí está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y dice, el que destruya el templo, y el contexto es este, divisiones y sectarismo en la iglesia. El que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. En la iglesia no tiene que haber división, no tiene que haber, debe haber amor, y el amor nos lleva a que si yo tengo una opinión diferente a la del hermano Cheo y a la de la mayoría de los hermanos, pues yo lo que hago es decir, Señor, guíame, tal vez yo estoy equivocado, y no, ¿cómo así que? ¿Cómo así que se gastaron esa plata en unas bombas para decorar? ¿Cómo así? Y toda la iglesia quiere decorar porque a la gente le gusta.
Ah, ¿cómo así? ¿Qué tal? Entonces empieza la oposición, tal vez, no, Señor, examíname, muéstrame, tal vez yo estoy en un error, motivados por el amor. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos en plural, porque en una iglesia puede haber uno o más pastores. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué es lo que ruega Pedro? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire, interpretemos la Biblia con la Biblia. Nos está diciendo que tenemos que someternos a los ancianos, someternos unos a otros. Pero en el versículo 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque el que se somete a la autoridad establecida por Dios, que son los pastores y ancianos, se está sometiendo a la autoridad de Dios. Así de sencillo. Dios ha delegado esa autoridad y el que obedece esa autoridad está obedeciendo a Dios. Por eso dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahora bien, en los versículos primeros pues nos dice cuál es la labor del pastor: cuidar de la grey, apacentarla, darle el alimento espiritual, no salir con cualquier babosada cuando tiene que dar la clase o tiene que predicar, sino preparar el alimento espiritual, cuidar, no porque le tocó, sino por un deseo voluntario, no por el dinero, ¿sí? No, pues porque como no había nada más para hacer, pues me tocó ponerme a montar una iglesia y vamos a recoger diezmos porque ahí es donde viene el sueldo y vamos a recoger primicias y pactos y toda esa basura, ¿no? Porque eso es ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con diligencia, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, ¿sí? Es una cosa, eso es algo que lo que hay que tener mucho cuidado porque hay que saber distinguir hasta dónde puede el pastor inmiscuirse en los asuntos de las personas y no violar su libertad de conciencia. ¿Sí? Si un hermano está hablándole feo a la mujer, está menguando en su vida espiritual, si uno visita a un hermano y le pregunta, ¿estás haciendo el devocional? ¿Estás orando? Y el hermano comienza, no, pero es que no, entonces el pastor tiene toda la autoridad de decirle, hermano, estás pecando contra Dios, llamarle la atención. Pero si un hermano se quiere dejar crecer el pelo, porque a mí qué me importa, le quiere dejar crecer el pelo, eso no es problema mío. Le va a tocar comprar tratamiento para cuidar el cabello y comida para el cabello y todas esas cosas. O si se quiere peluquear bajito, no es problema mío. Se quiere rapar, bueno, aguante el sol, cuando le brille la cabecita. No tengo por qué meterme en eso. Si quiere comprar un carro, entonces yo como he tenido malas experiencias con carros, entonces digo, no, ¿usted para qué compra eso? Cómprese una moto, que no, ya verá el que hace con su dinero. O sea, o qué marca de carro comprar, o que si quiere vestir formal, casual, vista como quiera. Siempre que sea con moderación, con pudor, vístase como su voluntad se lo indique.
Pastor, ¿me compro tenis o zapatos de vestir? Hermano, yo le recomiendo tenis porque son más cómodos, pero si usted quiere zapatos de vestir, compre lo que quiera, del color que quiera. Ahora, si va a parecer un papagayo, si yo tengo que decir, hermano, pues te estás viendo mal, ¿cierto? Pero en asuntos de fe, conducta, sí, sí. Si es un hermano que le gusta despilfarrar el dinero, pregunta. Es un hermano que gana bueno, pero vive en la olla. ¿Tiene el pastor autoridad para inmiscuirse? ¿Sí o no? Claro que sí. Está haciendo un mal uso de los recursos que Dios le ha dado. Está haciendo mal testimonio. Y muy seguramente su esposa no está contenta porque es un despilfarrador. Tengo todo el derecho y la autoridad de inmiscuirme. Y si el hermano me pone grosero, pues allá él con Dios está pecando. Porque el pastor está velando por su alma. ¿Sí o no? Pero el resto, si un hermano que está consintiendo mucho a sus hijos, ¿el pastor tiene derecho y autoridad de inmiscuirse? ¿Sí o no? Claro. Porque no está cumpliendo lo que la Biblia enseña de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación es llamar la atención, regañar, no lo está criando, es que lo dice la Biblia, ¿no? Esto de la crianza respetuosa es basura de la psicología moderna. No, yo no le digo al niño porque lo voy a traumar. Lo voy a traumar si le llamo la atención, entonces hay que dejarlo que él sea. Bueno, la Biblia dice que por naturaleza somos malos, que lo que hay en nosotros es maldad. Vio Dios, Génesis 6:5, que vio Dios que todo no, pues no. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en Génesis capítulo 9 dice que el hombre es pecador desde su niñez. Yo, ¿por qué voy a dejar que mi hijo haga lo que quiere, que tome decisiones? No, lo dije la semana pasada, los niños no deben tomar decisiones, porque Dios me lo dio a mí para que yo lo eduque. Estoy haciendo un mal uso de la mayordomía. Dios me ha dado un hijo para que yo lo eduque y yo estoy dejando que él se eduque solo. Estoy siendo irresponsable y el pastor tiene el derecho de llamar la atención. Hermano, ¿qué estás haciendo con tu hijo? ¿Por qué tu hijo te habla así? ¿Por qué le habla así a la mamá? Usted no se meta. Entonces, ¿no deberías ser miembro de la iglesia? Porque si no toleras que se te direccione, es que usted no tiene hijos. Pues tampoco fui marihuanero y la Biblia habla en que yo tengo que enseñar el evangelio y predicar en contra de los abusos y los vicios. Y no porque no haya sido marihuanero, tengo menos autoridad. Porque imagínense, para uno predicar tendría entonces que haber sido marihuanero, drogadicto, prostituta, ladrón, homosexual, lesbiana, de todo, para tener autoridad. Entonces, no, porque incluso yo he escuchado eso de ciertos predicadores. No, es que como yo fui ladrón, Dios me dio el ministerio de predicarle a los ladrones. No, 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 hermano. Imagínense a Pablo. Pablo era judío y le predicó a los gentiles. Y él dijo, yo me hago judío a los judíos y gentil a los gentiles. O sea, yo le predico a todo el mundo y busco la manera de llevar el mensaje a cada grupo étnico. Pero el hecho de que, no es que no tiene hijos, no tiene autoridad, no, la autoridad de la escritura. Lo dice claro, Efesios capítulo 6. Y padre, no esperéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es disciplina? Instrucción, repetición. Disciplina, repetición, instrucción, enseñanza, corrección. Dice, y amonestación. Y la amonestación es el regaño, la llamada de atención. Amonestación no es, ay papito, no, pues, ay papito lindo, me sacó la lengua y me faltó el respeto. Ay, un abrazo. Perdóname. Hoy nos enseñan que los padres tienen que pedirle perdón a los hijos.
¿Qué parte de la Biblia dice eso? Por favor, alguien que me lo enseñe porque yo todavía no lo he encontrado. ¿En qué parte de la Biblia dice que el padre tiene que pedirle perdón al hijo? Si el padre es la imagen de Dios en el hogar, imagínense a Dios pidiéndonos perdón a nosotros. El padre no tiene por qué pedirle perdón al hijo. Si comete un error, le pide perdón a Dios y corrige, pero lo regañó. No, y de hecho, el niño hizo algo malo, le faltó el respeto a mamá, fue grosero, agarró algo que no era él, el papá lo castiga y como el niño puso a llorar, ay hijo, perdóname, esto me duele más a mí que a ti. Y por eso es que los chinos o los hijos no respetan al papá, porque lo ven débil. El pastor tiene todo el derecho de decir, hermano, no estás haciendo las cosas conforme al diseño de Dios. Papá, como dice Pablo, pórtate varonilmente. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué? Porque Dios sabe que los hombres en ocasiones nos portamos como niñas, no como varones. Pórtate varonilmente. Y el ejemplo de masculinidad, Cristo. Varón de varones. ¿Cómo era Cristo? Cristo era cariñoso, pero cuando tuvo que decirle a Pedro, Satanás se lo dijo. Cuando sus discípulos no fueron capaces de hacer un milagro, le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando tuvo que reprenderlo, lo reprendió. Hombres de poca fe. Imagínense el Señor, hombres de poca fe. Y después, ay muchachos, perdónenme. No. Y como nuestro Padre Celestial nos disciplina. Hebreos capítulo 12:6. Hermano Che lo aprendió de memoria. Se lo sabe. Cuando quieran se lo preguntan, él se lo sabe. Son asuntos en los cuales haríamos bien en seguir la instrucción bíblica que Dios nos da a través de un instrumento humano que Dios ha puesto como autoridad. Instrucción bíblica, ¿sí? No lo que al pastor se le antoje. De hecho, mi esposa sabe que yo parezco duro, pero ella me dice, no, mi amor, usted aparenta una cosa, pero en realidad es otra en el sentido de esas cosas, ¿no? Ella dice que yo soy más blandito de lo que realmente demuestro. Entonces, yo diría, no, que cada quien haga lo que quiera, pero no. El gobierno pastoral no es un invento humano. Es parte del plan de Dios para su iglesia revelado en el Nuevo Testamento. Los pastores tienen la labor ¿de qué? De gobernar y supervisar el rebaño. Pero esa moneda tiene dos caras, porque el pastor tiene la autoridad, la labor encomendada por Dios para gobernar y supervisar, pero la iglesia también tiene una labor. ¿Cuál es? Pues permitir que los pastores gobiernen y supervisen. Permitir. Porque tampoco es por fuerza. No es que usted tiene que. No, no, no. Un pastor me dijo alguna vez, yo le pregunté, ¿hasta dónde? Él me decía, hasta donde se lo permitan. Hasta donde se lo permitan. Porque no hay obligatoriedad en el sentido de que haya una camisa de fuerza o una ley. No, una ley hablo humana que diga que las personas tienen que someterse al gobierno de la iglesia o si no van presos o algo así, o una especie de persecución. No, si una persona decide, no, no, pastor, en eso no se meta. Y uno dice, hermano, amén. Pero, ¿quién peca? El hermano, porque si es un asunto lícito, pues el hermano hace bien en escuchar la instrucción.
Entonces, lo que podemos ver nosotros es que hay áreas en la vida del creyente en las que el pastor no tiene derecho a inmiscuirse, al menos que el creyente lo solicite voluntariamente. Por ejemplo, el, el padre de familia quiere enviar a su hijo a estudiar a la universidad. ¿Yo por qué me voy a meter en eso? ¿No? ¿Qué universidad? En la Simón Bolívar, en la Nariño, en la UDES, o que estudie en la universidad pública, en la Francisco. Si tiene para pagar la universidad privada, hágale. Si Dios lo bendice y tiene con qué pagar una universidad privada, ahora la universidad privada no es mejor que la pública. O sea, la universidad privada no es mejor que la Francisco. De ninguna manera. Pero si usted quiere, listo, no tengo por qué opinar en ese asunto. Ahora, si me lo solicita, pastor, un consejo, mire, es que el hijo mío se va a graduar del colegio y va a entrar a la universidad y me gustaría saber qué opina usted, a qué universidad debería yo enviarlo, qué consejo me da. Y yo le digo, bueno, hermano, pues mándelo a la universidad pública y se ahorra una platica. ¿Sí o no? Pero para ir a la universidad pública tiene que tener buenas notas y un buen puntaje en las pruebas ICFES. O sea que tiene que esforzarse. ¿Ya? Pero no me lo preguntan, pues yo no voy a opinar. ¿Sí? Pastor, voy a salir de vacaciones. ¿Qué destino? Bueno, vaya donde quiera. Pastor, ¿qué destino turístico me recomienda? Pues ninguno, porque yo no soy de viajar. Ahora, si me pregunta mi gusto personal, pues vámonos para tierra fría, ¿cierto? Pero si no me preguntan, vaya para donde quiera, donde su corazón le dicte. ¿Sí? Entonces hay asuntos en los que uno no tiene por qué inmiscuirse. Pastor, arbolito, sí o no, ahora que estamos en Navidad, haga lo que quiera. ¿Tiene para comprar árbol? Cómprelo y lo pone. Me pregunta a mí, yo me ahorro la plata del árbol, compro un par de zapatos. Pero quiere, le gusta, ponga el árbol, adórnelo. Pastor, y pesebre, ponga el pesebre, haga lo que quiera, es su casa, no es la mía. ¿Y usted pondría pesebre? No, porque mi casa es pequeña y me va a ocupar espacio. Además me da pereza, qué pereza armar eso y después volverlo a desarmar y guardarlo, qué mamera, no. Pero quiere, hágalo. Pero es que el vecino dice que eso es idolatría, porque usted se le va a arrodillar, va a hacer una misa, ¿sí? Le va a hablar a los muñecos. Y que el árbol de Navidad viene de una tradición de la oración al dios solar, a Tamuz. Hermano, estudie bien los textos y se va a dar cuenta que eso no tiene nada que ver. Yo lo estudié, enseñé una postura, enseñé otra. Yo era de los que decía el árbol es del diablo, eso es de Satanás. Enseñé toda esa tradición desde Tamuz, hijo de Nimrod, hijo de Semiramis, todo ese rollo yo me lo sé de memoria, hermano. Eso quiere poner, póngalo. No lo quiere poner, no lo ponga. Haga lo que quiera. Eso no es un asunto de fe. Y no juzgue al que lo hace, tampoco. Porque, y puso árbol de Navidad. ¿Qué es lo que es? Es su plata, es su casa. Y yo entré y encontré unas botas, una bota colgando en la puerta de color rojo con verde. Uy, guacala, fuchi del diablo. Haga lo mismo y no sufra. No es su casa. Respete. ¿Sí? No lo hago. ¿Yo por qué no lo hago? Porque nunca lo hice. Yo no voy a ponerme cada año a sacar cosas de una caja para estar colgando, qué pereza. Pero eso no quiere decir que yo censure al que lo hace. Es más, me parece bonito. Como los niños. Me gustan los niños, pero de otra familia. Sí. Ya cuando uno tiene que aguantárselo, ya uno dice, uy, no. Pero igual. Hermano, ¿y puedo poner luces en la casa? Póngalas. ¿Quiere ponerla como una miniteca? Hágalo. ¿Tiene dinero para eso? Hágalo. Siempre y cuando no se exceda. Ahora, si usted va a aguantar hambre
oído. ¿Sí ven? Hasta donde Dios, por eso es que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios y vivir bajo principios. Porque la Biblia no nos dice si tenemos que poner árbol, no, cuánto dinero tengo que gastar en luces, pero si lo que se va a gastar en luces va a perjudicar mi economía, voy a dejar de hacer lo que realmente tengo que hacer, es decir, ser responsable con mi hogar, cumplir con mis responsabilidades con mi esposa, mis hijos, con la iglesia. Entonces así yo tengo que poner un alto, freno de mano y decir, no, hasta aquí, ¿cómo así? Y tengo que decir entre comprar luces, árbol, pesebre y comprar comida, comprar ropa, pagar compromisos u ofrendar, entonces yo tengo que decir, no, no hay luces. Pero si Dios le provee, hágalo. No, pero es que yo todavía sigo pensando que eso es del diablo. Hermano, piense lo que quiera, pero piénselo para usted. No pretenda gobernar la vida de los otros, porque no es algo que la Biblia ha establecido. Es un gusto. Porque si yo voy a decirle a una persona que es malo poner luces, entonces también tengo que empezar a enseñar que es malo usar aretes, que es malo usar diademas, que es malo usar collares, que es malo pintarse el pelo, que es malo maquillarse, que es malo vestirse bonito, porque es cuestión de gustos. Pastor, ¿qué hago? ¿Me pongo un pantalón, una falda? Póngase lo que quiera. ¿Cuál es el principio? Pudor y modestia. Si su vestimenta es pudorosa, póngase lo que quiera. Porque una mujer puede mostrar con falda y con pantalón. Es el problema de los religiosos. Los religiosos dicen que el pantalón es del diablo, cosa que no está en la Biblia. No, pero la Biblia dice que el hombre no debe vestir como mujer y la mujer como hombre. Sí, y que en ese tiempo existían los pantalones que usaban túnicas. ¿Y cuál es el principio? El homosexualismo, hombres afeminados, eso es lo que Dios quiere tratar. El hombre no quiere, no debe desear verse como una mujer, porque es hombre. Y la mujer no debe desear verse como un hombre porque es mujer. Está hablando y lo trata en el tema de la vestimenta, pero los pantalones no existían. Y hoy el pantalón del hombre es diferente al pantalón de la mujer. Tiene un corte diferente, un diseño diferente. Pero los religiosos, las mujeres religiosas, yo he visto mujeres que usan falda y se les ve todo. Y van a la iglesia así. Las faldas, así como las de Yesenia Ten, bien ajustadas, ¿no? Bien ajustada, una chiquifalda. Ay, no, mire, está usando falda. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros usar los principios para tomar decisiones sabias. En esos temas, por eso es que los temas son tan controversiales, porque son temas en los que Dios nos deja a nosotros que decidamos haciendo uso de nuestra libertad de conciencia, pero en esos temas, por eso es que hay que buscar el consejo de Dios, hay que doblar rodilla para tomar la mejor decisión, porque la Biblia no nos dice algo textual. Y el pastor, pues, en estos casos, se inmiscuye hasta donde el hermano se lo permite o le dice la jurisdicción que el hermano le desea al pastor. ¿Sí? ¿A qué hora me acuesto? A la hora que quiera. Ahora, si me pregunta, yo le decía, no, mire, usted debería procurar descansar tantas horas, bla, 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 bla. ¿Sí? Por un lado ello. Por otro lado, hay cosas en la escritura, que ya lo mencioné, en las cuales el Señor le da al pastor la autoridad de inmiscuirse. Entonces, ya cuando hablamos de asuntos de práctica y de vida cristiana, sí. El trato a la esposa, el trato a los hijos, el trato al esposo, el comportamiento en la iglesia, el servicio a Dios, el trato a los hermanos de la congregación, la llegada al culto. Al pastor, ¿qué le interesa si yo llego tarde al culto? ¿Eres miembro de la iglesia? Sí, entonces tienes que llegar puntual. ¿Y qué tiene que ver que yo llegue temprano? No, nada. En sí mismo, nada. En sí mismo, ¿qué es el llegar puntual a una reunión? Bueno, una buena costumbre, como decir buenos días. Pero porque alguien no diga buenos días, nadie se ha muerto. Y nadie se ha muerto porque llegue tarde a algún lado. Bueno, al hospital, sí. Llega tarde al hospital, se muere.
Pero en sí mismo no tiene, pero hay una implicación en el llegar puntual a ciertas cosas y es el nivel de importancia. Entonces, cuando yo llego puntual a una cita es porque le estoy dando importancia a ello, ¿cierto? Al médico, a una entrevista de trabajo. Muchas veces a una persona no la contratan porque llega tarde. Y ya se ve el nivel de compromiso y responsabilidad. Cuando una persona llega tarde a una cita médica, no lo atienden. Prográmela otra vez. Pero pues doctor, mire, solo pasó un minuto. De malas, programe otra cita. Hay gente detrás de usted haciendo cola y usted se da el lujo de llegar tarde. No es justo con las personas que llevan rato esperando. Eso es lo que le dicen a uno. Bueno, nunca me lo han dicho, ¿no? Pero eso es lo que dicen. Y cuando llegamos tarde al culto estamos dando a entender que la adoración a Dios no es tan importante. Yo llego a la hora que... Claro, allá en la asamblea de Dios uno llegaba a la hora que le venían ganas. Llegaban allá todos chachos, ¿sí o no? Uno llegaba ya todo chacho con la mejor ropa, ya llegué yo como si fuera una pasarela. De hecho, la gente mantenía entrando y saliendo. No importa. Siempre y cuando es el diezmo, lo demás no importa. Allá. Al diezmo, tin, listo, hágale. Y uno salía, por ejemplo, si uno estaba en medio de la predicación y le dan ganas de ir al baño, raro en mí porque yo por lo general no voy al baño en el culto. Toda la mañana mientras yo esté enfocado en el culto, no. Pero si por alguna razón uno tenía que ir al baño, uno salía a encontrar gente en la cafetería hablando, tomando café, desayunando. Allá en el centro cristiano, los pinos, hermano, no digan nombres, superémoslo, supérenlo. Allá hay restaurante dentro de la iglesia. Y nosotros llegábamos y había gente afuera en el restaurante, pastores afuera en el restaurante tomando café, conversando, y el culto ya había comenzado. No, venimos a culto, venimos a adorar a Dios. Es lo más importante. Tengo que enfocarme. Vengo a adorar a Dios. Esto es lo más importante. Entonces, pues eso no es problema del pastor, si yo llego temprano, llego tarde. No. Eres miembro de la iglesia, profesas ser creyente, deberías llegar temprano y debes, en el caso de que el pastor te llame la atención, aguantarte, porque el que está pecando eres tú y no yo. Te lo aguantas. Y eso que ustedes saben que yo no soy de estar llamando la atención. ¿O sí? ¿Cuántas personas acá pueden decir que yo les he llamado la atención? Y les aseguro que 2 o 3 manos alzadas por ahí. Pero en un eventual caso, la persona debe reconocer, a no ser que sea por una razón de fuerza mayor. Me pinché, me varé, se me atravesó un perro y me tocó atropellarlo, ¿cierto? Porque si no lo atropellaba me caía de la moto y mejor pues matemos al perro y en lugar de caernos de la moto. Se me enfermó el niño, tuve que llevarlo al médico, se retrasó todo y por eso llegué tarde, ¿sí? Venía de Cúcuta y de allá para acá un trancón, eso son cosas de fuerza mayor, pero hay personas que se levantan a las 7 de la mañana y son las 9 y no se han arreglado. Hacen la roña. Mujeres que se demoran 2 horas maquillándose. ¿Es que vienen para una fiesta de payasos o qué? No, venimos al culto. Y yo creo que 1 hora es suficiente para que una persona se arregle. Pero yo sé, mujeres que se demoran 2 horas arreglándose para venir a la iglesia. Usted no se meta, sí me puedo meter, porque si profesas ser creyente y eres miembro de esta iglesia, debes someterse a la labor pastoral. Y el pastor no está procurando tu mal, está procurando tu bien. Que entiendas que hoy domingo, en el día del Señor, lo más importante es la adoración a Dios. No, pero es que no ha empezado el culto. Pero es que esto es parte de la adoración a Dios. La exposición a la palabra, la enseñanza. Eso es parte de la adoración a Dios. Entonces, bien hacemos en obedecer lo que se nos enseña a través de la Escritura. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.
La semana entrante continuamos con estos compromisos corporativos. Vamos a hacer una oración y los hermanos encargados del refrigerio pueden ir adelantando. Son las 10:19. Vamos a hacer un receso para tomar cafecito con pan y a las 10:35 reanudaremos con el culto del Día del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Dios mío, porque nos has ayudado hasta aquí y a través de la Escritura nos enseñas que tú has dejado, Señor, mandamientos, leyes, principios para que los obedezcamos, pero también has designado hombres para que impartan esta enseñanza a tu pueblo. Hombres que no tienen nada de espectacular, nada de maravilloso. Sencillamente tú lo has determinado así y ordenas en tu palabra que debemos obedecerla cuando es predicada con fidelidad. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia.